una víscera sólida o un sangrado intraabdominal. En los traumatismos abdominales abiertos también se debe de hacer laparotomía. En estos casos son pacientes que vienen con heridas punzocortantes, heridas con arma blanca, heridas con verduguillo o heridas de bala. En todos estos pacientes sí debe de hacerse una laparotomía. También en los casos de complicaciones postoperatorias, el cirujano opera a un paciente y ve que en los días subsiguientes el paciente no evoluciona bien. Pasa día tras día y el paciente está evolucionando mal. El cirujano debe tener en cuenta que lo más probable es que va a tener que realizar una relaparotomía en este paciente, tiene que volverlo a operar. También en los casos de dolores abdominales que no calman con el transcurso de los días, en los casos de tumoraciones abdominales de origen no identificado, en los casos de sangrado crónico y en casos de ascitis de causa desconocida. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la laparotomía? En un estado terminal de un enfermo crítico. Cada vez que al cirujano le llega una interconsulta, la mayoría de las veces de cuidados intensivos o de servicios de medicina, el cirujano tiene que acercarse al paciente, revisar la historia y examinar al paciente. Si el cirujano encuentra que este paciente está en unas muy malas condiciones y considera que no va a aguantar una operación, es preferible que no lo opere este paciente, no vaya a ser que lo mete a sala de operaciones y el cirujano ni siquiera hace el corte y con la anestesia que le están poniendo el paciente fallece. Es por eso que en esos casos el cirujano debe de convocar a una junta médica. Debe de convocar una junta médica con otros cirujanos, con el anestesiólogo, siempre tiene que estar el anestesiólogo, con especialistas, cardiólogo, neumólogo, con ellos realizar una junta médica y en conjunto se toma la decisión si se opera o no a estos pacientes críticos. También en las sospechas de abdomen agudo no quirúrgico, el cirujano lo examina al paciente, ve que no hay signo de rebote, no tiene aparentemente ningún signo de un problema para realizar una laparotomía, el cirujano no debe hacer una laparotomía. Tampoco cuando tienen los pacientes una coagulopatía de difícil control. No se metan a hacer una laparotomía porque empiezan a hacer el simple corte de la piel y empieza a sangrar por todos lados, un sangrado que es incontrolable. Entonces, en estos casos, no se debe realizar una laparotomía. Tampoco en trastornos metabólicos graves. ¿Qué condiciones debe tener el cirujano para cualquier intervención quirúrgica? Es lógico, debe tener un amplio conocimiento de la anatomía. En la cirugía, el cirujano siempre debe actuar con movimientos sistemáticos, ordenados sobre los tejidos que va a resecar y evitar lesionar las estructuras u órganos vecinos. Y siempre debe tener en cuenta que la cirugía es un trabajo en equipo. Como el cirujano debe conocer la anatomía, vamos a recordar un poco la anatomía, los músculos de la pared abdominal. Tenemos en la parte de adelante, tenemos dos grandes músculos como dos columnas, que es el recto mayor o recto del abdomen. Estos están envueltos en una fascia aponeurótica, que es el estuche de los rectos. A los lados tenemos el oblicuo mayor, que tiene una dirección, las fibras hacia abajo, de arriba a abajo, y en un plano posterior tenemos el oblicuo menor, acá lo vemos en el lado izquierdo, que tiene la dirección de las fibras en sentido contrario, y tenemos más profundamente el transverso. Las fibras del transverso son transversales, como su nombre lo indica. Acá vemos en este lado el estuche de los rectos abiertos, la fascia anterior del estuche de los rectos y la fascia posterior del estuche de los rectos. Esta es la fibra muscular del estuche de los rectos. Acá tiene 3 metámeras. Los pasos de un procedimiento quirúrgico. El paciente, como se le va a realizar una laparotomía, el paciente tiene que estar en una posición de cúbito dorsal. Al paciente se le realiza el lavado de la piel, se le hace la asepsia y antisepsia con el mismo jabón antiséptico que ha usado para lavarse las manos. Entonces, si hemos usado clorhexidina o iodopovidona, al paciente se le lava con el mismo jabón y, o con la misma sustancia
y se le lava al mismo tiempo que se lava el cirujano. Si el cirujano se lava 5 minutos, al paciente se le lava también la zona operatoria 5 minutos, generalmente casi todo el abdomen. Luego se colocan los campos quirúrgicos. Los campos quirúrgicos son 3 tipos de campos quirúrgicos. Probablemente ya se lo han enseñado en clases anteriores, pero vamos a revisarlos nuevamente. Son 3 tipos de campos quirúrgicos. Los primeros campos, que son unos campos más pequeños, son 4 campos más pequeños. Se empieza a colocar primero los campos podálicos de los pies, después el campo cefálico y después los laterales. Después viene unos segundos campos que son 2 sábanas, una podálica, después una cefálica, y por último una sábana que tiene que es fenestrada. Nosotros le llamamos poncho, es el campo que se pone más externamente. En esta sábana fenestrada o poncho se le fija el electrocauterio con las pinzas que ustedes conocen, que son las pinzas de campo, las de Bauhaus, y se fija también la cánula de aspiración para que no se estén resbalando en el momento de la operación. Se colocan 2 compresas a los lados del sitio donde se va, o 2 gasas grandes al lado donde se va a realizar la incisión. Una vez abierta cavidad, el cirujano debe explorar la cavidad abdominal y tiene una metodología para explorar la cavidad abdominal. Empieza siempre siguiendo el sentido de las agujas del reloj y explora el epigastrio, después el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca izquierda, el hipogastrio y después sigue por el lado derecho. Por último, examina el mesogastrio y profundiza la mano para examinar el retroperitoneo. Siempre hay que examinar el retroperitoneo, los riñones, por la posibilidad de encontrar, probablemente podría encontrar en algunos casos, tumoraciones retroperitoneales. Luego, que una vez que solucione el problema quirúrgico por el que ha entrado el cirujano, antes de cerrar, siempre antes de cerrar la pared abdominal, la señorita instrumentista siempre le debe de avisar, le debe comunicar al cirujano que el instrumental y sobre todo las gasas están completas. Siempre indica, doctor, las gasas completas, y el cirujano en ese momento se pone a cerrar la pared abdominal. Luego lava la herida, después del cierre por planos. ¿Cuáles son los tiempos de la laparotomía? Son 3 tiempos fundamentales. La diéresis, que es el corte para abrir la pared abdominal. La exéresis, que es la operación en sí, que es para lo que hemos entrado nosotros a intervenir al paciente, que tiene sus pasos que vamos a ver más adelante, y en los que se puede hacer una ectomía, o sea, una extracción. Ectomía es resección, extracción, retirar, ¿no? Por ejemplo, sacar el estómago es gastrectomía, sacar la vesícula colecistectomía, sacar el riñón es nefrectomía, ectomía es retirar. O puede realizar una ostomía, que es el abocamiento de una sacueca, puede ser el intestino grueso, una colostomía o intestino delgado, ¿no? Y una iliostomía, o puede realizar anastomosis entre intestinos, enteroentéricas, o intestino delgado con el estómago, ¿no? Gastroentero. Estos puntos de las ostomías y las anastomosis la vamos a ver en la clase que sigue, a cargo del doctor César Rota. Dentro de estos pasos siempre hay que tener cuidado en la hemostasia, hay que hacer una hemostasia, y sobre todo en este paso de la exéresis. Y por último viene la síntesis, que es el cierre de la pared abdominal. Empezamos por la primera parte, que es el primer paso, que es la diéresis. Y ya, ¿qué cosa es la diéresis? Su definición es la división de los tejidos para abrir una vía de acceso a la cavidad abdominal. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos por medio de la sección, o sea, la incisión con instrumentos cortantes, como el bisturí, las tijeras o el bisturí eléctrico. O también podemos hacer también algunos pasos mientras abrimos. Pueden haber otros métodos, como es la divulsión o la separación. Estos métodos de divulsión, este método de divulsión se realiza en los tejidos que son laxos, que son tejidos blandos, laxos, como las fibras musculares. Y esto se puede hacer con instrumentos romos como el mango del bisturí, torundas, a veces con los dedos, o pinzas cerradas, o tijeras de puntas romas. Las características de las incisiones.
cuando el cirujano va a hacer una incisión, tiene que tener en cuenta esto, que esta incisión le dé un campo suficientemente amplio. O sea, que el cirujano está pensando, yo voy a tener que realizar este tipo de cirugía, y para esto necesito tal de incisión, que me dé un campo amplio. El cirujano tiene que tener en cuenta cuando haga la incisión que lesione mínimamente vasos, nervios y tejidos. Esta incisión sea de una apertura fácil y simple, y que pensar en que esa incisión tenga posteriormente menos posibilidad de que se ventre, y la posibilidad también, de acuerdo a la cirugía que va a hacer o el momento de la cirugía, que esa incisión podría ser ampliada de ser necesario. En algunos casos el cirujano entra de emergencia, no tiene un diagnóstico preciso, y en el momento de la cirugía hace una incisión y se ve que el problema no está ahí, sino está un poco más alejado, y entonces tiene que ampliar esa incisión. Eso también tiene que tenerlo en cuenta el cirujano. Esta es una foto para que vean más o menos cómo trabaja el cirujano. El cirujano diestro, en la mano derecha tiene el bisturí, está con el filo hacia arriba, pero en la mano izquierda, el cirujano él mismo se presenta los tejidos que va a cortar. Está con la pinza de incisión, presentándose los tejidos que él va a cortar. Y esta es otra foto también que muestra lo mismo, otro paso, que es en la apertura de la pared abdominal, que está usando las tijeras, las tijeras que se ven gruesas, es una tijera de Mayo, está cortando una aponerosis, tejido aponerósico es un tejido grueso. Ustedes ya han aprendido que las tijeras de Mayo se utilizan para cortar tejidos gruesos, y ha introducido el cirujano en la mano izquierda 2 dedos para proteger las asas intestinales en el momento de cortar, no vaya a ser que lesione las asas intestinales. ¿Y cómo se hace la divulsión? Lo ven en la foto del lado izquierdo. Ha introducido la tijera cerrada, ¿no? Y lo está haciendo en las fibras musculares del músculo recto, y las 2 hojas están cerradas, y en la foto del lado derecho ven cómo separa, abriendo las tijeras, las hojas se abren, y eso hace separar las fibras musculares. Esa es una maniobra de divulsión. Veamos ahora los tipos de incisiones en la laparotomía. Hay una gran variedad de incisiones que tiene el cirujano para realizar sus intervenciones quirúrgicas. Vamos a ver algunas de ellas, las más usadas, y estas incisiones se clasifican según la dirección, como verticales, también se llaman longitudinales las verticales, las transversales u horizontales, las oblicuas y las mixtas, que es la unión de las incisiones anteriores. Y según la ubicación, las incisiones se pueden clasificar en anteriores, laterales o extrarrectales, posteriores o lumbares, esas no las vamos a ver en la clase, no corresponde, y las tóraco-abdominales. Empezamos por las verticales o longitudinales. Estas verticales o longitudinales pueden ser medianas, como vemos acá en la foto. La mediana es esta de color amarillo, raya entrecortada. Esta incisión mediana puede ser supraumbilical, si se realiza del ombligo hacia el apéndice sifoide, es una incisión supraumbilical. Puede ser infraumbilical, mediana infraumbilical, o puede ser toda la longitud supra e infraumbilical, que también se llama sifopubiana. Una incisión mediana sifopubiana, cuando abarca desde el apéndice sifoides hasta el pubis. Las incisiones que están a los lados, o sea, las incisiones que se encuentran dentro de la zona que corresponde a los músculos rectos. Acá en esta foto se le nota cuál es el límite del músculo recto en el lado izquierdo, cuál es el límite del músculo recto en el lado derecho. O sea que esta es la zona de los músculos rectos. Estas incisiones que están dentro de la zona de los músculos rectos se llaman incisiones paramedianas. Pueden ser paramedianas izquierdas, paramedianas derechas. Pueden ser paramedianas supraumbilicales, paramedianas infraumbilicales. Así, por ejemplo, tenemos esta incisión en el lado izquierdo, sobre el ombligo, en el lado izquierdo, de líneas entrecortadas de color azul. Esta sería una paramediana supraumbilical izquierda. Tenemos esta otra azul en el cuadrante inferior derecho, que sería una paramediana infraumbilical derecha.
Tenemos otras dos incisiones que queremos mostrarle, que es esta de color negrito en el cuadrante inferior derecho. Esta incisión que se ha realizado sobre el punto apendicular, ustedes conocen ya cuál es el punto apendicular. Esta incisión tiene un nombre propio, se llama la incisión de Jalaguier. Incisión de Jalaguier. Esta incisión de Jalaguier es la primera incisión que se les enseña a ustedes, que es para las cirugías del apéndice secal. Los pacientes que tienen apendicitis, como están con el diagnóstico de apendicitis, se les puede realizar esta incisión de Jalaguier. Y acá en el lado izquierdo, esta incisión de color negro también, vemos que está por fuera del espacio donde se encuentran los músculos rectos. Como está por fuera del espacio, sería una incisión lateral o también extrarrectal. Para que ustedes comprendan mejor esto, vamos a verlo en cortes transversales. Acá tenemos un primer corte transversal que está supraumbilical. Este del medio es un corte transversal a nivel del ombligo, acá está el ombliguito, y el otro es el corte transversal infraumbilical. Entonces vemos las mismas incisiones. La 1 sería la incisión mediana, está justo a nivel de la línea alba. La línea alba, ustedes saben por anatomía que es el entrecruzamiento de las fibras de los estuches de los rectos, ¿no? De la aponerosis de los estuches de los rectos, el entrecruzamiento de la línea alba. Esa incisión es la mediana. La incisión 2A sería una paramediana interna. ¿Por qué le llamamos interna? El cirujano abre la cara anterior del estuche de los rectos, o sea, la fascia anterior del estuche de los rectos, y cuando llega a las fibras musculares del músculo recto, estas fibras las rechaza, o las retrae, o las jala hacia el lado externo. Y ahí puede encontrar entonces el estuche posterior de los rectos, y abre el estuche posterior. Esa se llama una incisión paramediana interna. La paramediana externa es lo contrario, es la 2C, que abre la cara anterior del estuche de los rectos y las fibras musculares las retrae o los rechaza hacia la parte media. Y es por eso que se llama externa, porque abre también la cara posterior del estuche de los rectos, está los músculos rectos rechazados hacia adentro y la incisión queda hacia afuera. Por eso se llama paramediana externa. Y la 2B, de color verdecito, sería una transrectal, paramediana transrectal. Acá no se retrae ni se rechaza las fibras musculares del recto, sino simplemente se cortan o se divulsionan las fibras musculares y se atraviesan las fibras musculares. Sería transrectal. Y por último, el número 3 nos indica cuál es la lateral o la extrarrectal, porque está por fuera de la zona de los rectos. Tienen sus ventajas estas incisiones verticales. ¿Y cuáles son las ventajas? Que son de fácil acceso, porque atraviesa menos tejidos. Está recomendado para las cirugías de emergencia, que tienen que ser más rápidas, y lesión mínima de vasos y nervios. Son menos sangrantes y fácilmente ampliables, se pueden ampliar fácilmente. Para emergencia son muy buenas estas incisiones, pero tienen ciertas desventajas también. Son dolorosas, por el dolor también dificulta el movimiento respiratorio en el postoperatorio, no le deja respirar bien y eso puede traer complicaciones que vamos a ver al final de la clase. Y también estas incisiones son más eventrógenas. En un futuro pueden producir eventraciones. Son menos estéticas. Ahora veamos otro tipo de incisiones, que estas son las oblicuas. Las más usadas tenemos acá en el cuadrante superior derecho, tenemos esta subcostal derecha que se llama incisión de Kocher o subcostal derecha. En el lado izquierdo tenemos subcostal izquierda o la incisión de Pribram. Acá tenemos otra incisión que esta sí prácticamente no se usa, que esta es una oblicua de hipocondrio. Tenemos acá en el cuadrante inferior derecho, o sea, subumbilical, en el lado derecho, esta oblicua, no se olviden que está también sobre el punto apendicular. Esta oblicua sobre el punto apendicular tiene nombre propio también, se llama incisión de McBurney. Es la segunda incisión que se les enseña para las cirugías del apéndice secal. En los pacientes con apendicitis también se puede realizar una incisión de McBurney. Más abajo, en la región inguinal, tenemos en el lado derecho una oblicua, que sería inguinal derecha, y en el lado izquierdo también se puede realizar otra oblicua inguinal, son para las cirugías de las hernias inguinales. Acá tenemos una incisión grande, una gran oblicua del flanco izquierdo, para otro tipo de cirugías. Otras incisiones oblicuas, como esta de color negro, esta de Mason, la incisión de Mason. Ya les dijimos, el cirujano
dentro de todas las incisiones que tiene a la mano, escoge la que va a realizar de acuerdo a al diagnóstico presuntivo que tiene el cirujano, a lo que piensa la cirugía que piensa realizar. Si tiene que operar, vamos a suponer, el estómago, o tiene que operar la vesícula, cabeza de páncreas, en esta zona hace este tipo de incisión. Entonces, el cirujano busca las incisiones de acuerdo a la cirugía que él tiene programado realizar. Esta sería una incisión de Mason, una oblicua. La de acá, de color rojo, es la de Rutherford Morrison. Y también tiene sus ventajas y desventajas estas incisiones oblicuas. Son más seguras que las anteriores, porque producen menos eventraciones. Recomendadas para cirugías seleccionadas para ciertos órganos, mínima lesión de vasos y nervios, son más estéticas. También sus desventajas son dolorosas, dificultan la respiración por el dolor, menos extensibles y limitada a los órganos que van a tratar. Tenemos también las incisiones transversales. La más importante es esta de acá, sobre el ombligo. Tenemos tres incisiones transversales que son las de Sprengel. Esta sería Sprengel inferior, Sprengel media, Sprengel superior. Son incisiones transversales supraumbilicales. Y debajo del ombligo, estas son estas dos incisiones que ustedes deben de conocer. Una incisión en el cuadrante inferior derecho, también sobre el punto apendicular, se llama la incisión de Rocky Davis. Es la tercera incisión que se les enseña para las cirugías de apéndice, incisión de Rocky Davis. Y más abajo, esta incisión es la incisión de Fan Steel. La utilizan mucho los cirujanos ginecostetras para cirugías ginecológicas y para realizar cesáreas. Las ventajas de estas incisiones transversales son más estéticas que las anteriores, buen acceso a los órganos, son menos dolorosas y menos eventrógenas. Las desventajas, limitada extensibilidad. Hay acceso, por lo tanto, más laborioso. Y por último, tenemos las incisiones mixtas o combinadas, que son la unión de las incisiones que hemos conocido anterior. Tenemos la tóraco-freno-laparotomía derecha, esta rojita, o la tóraco-freno-laparotomía izquierda, que son combinación de una longitudinal o una vertical con una transversal. Y como estas azulitas, tenemos hacia el lado derecho la incisión de Río Branco en forma de una J, o esta otra, hacia el lado izquierdo tenemos la incisión en palo de hockey. Tenemos también estas otras incisiones mixtas o combinadas, que es la de Mayo-Robson, ¿no? Una oblicua subcostal, y, una porción de ella, y el otro es una longitudinal, es la de Mayo-Robson, cirugías de estómago, cirugías de vesícula, cirugía de cabeza de páncreas. Tenemos la incisión de Kerr, que es una longitudinal mediana y una prolongación hacia el lado derecho supraumbilical. Una oblicua supraumbilical es la incisión de Kerr. O tenemos estas dos, que es la combinación de dos subcostales, que ya conocemos, la incisión en B invertida, que se une la incisión de Kocher con la incisión de Pribram, su costal derecha con su costal izquierda. Este es de B invertida, que tiene un nombre que le han puesto el nombre de Chevron también. El logo de Chevron, que es una petrolera. Y si a esta incisión de Chevron, que es una B invertida, se le agrega otra incisión longitudinal hacia la apéndice sifoides, mediana, entonces se forma como una estrella. Esta incisión se le llama incisión de Mercedes-Benz. Todas estas incisiones Chevron, Mercedes-Benz, como ustedes pueden sospechar, son grandes incisiones para grandes cirugías a este nivel, encima del ombligo, grandes cirugías de los órganos que están supraumbilicales, como el hígado, resecciones de hígado, trasplantes de hígado, o resecciones de vaso, esplenectomías, o operaciones de páncreas, a Whipple. Sí, entramos a la segunda parte, que es la exéresis, que ya les hemos dicho, la exéresis corresponde a la cirugía en sí, ¿no? A lo que entramos a extirpar un órgano, o una masa tumoral, o retirar un cuerpo extraño, o llegar a un diagnóstico cuando no tenemos un diagnóstico preciso. Eso es parte de la exéresis, y tiene sus pasos, como primero la disección. El cirujano empieza a hacer la disección, siempre realiza la disección en la mano, y los que son diestros, los cirujanos diestros, la mano izquierda su pinza de disección
sin uñas. Cuando está dentro del abdomen ya no se utilizan pinzas con dientes, o sea, utiliza una pinza de sección anatómica sin dientes, y en la mano derecha siempre está con su Metzenbaum curva, y empieza a disecar hasta identificar lo que él quiere resecar, y esto lo hace liberando todos los órganos y las adherencias que hay alrededor de lo que quiere resecar. También por momentos puede hacer una resección o disección roma, ¿no? En otros casos es cortante. Y también llega a otro paso, que es la exposición, que consiste en separar todos los otros órganos que obstruyen a que realice él una buena cirugía, y esto lo hace también con la ayuda de los ayudantes. Los ayudantes utilizan todo lo que tienen a la mano todo lo instrumental que tienen a la mano para hacer estas separaciones, como son los que ustedes ya conocen ya todo el instrumental, que es los separadores maleables, ¿no? Los Harrington o corazón, si para separar el hígado o el vaso, y otros tipos de separadores, los Diver. Y también por momentos tiene que traccionar tejidos. Ustedes ya conocen los instrumentales de tracción, y también limpieza del campo operatorio, como es el aspirado, el secado, y a veces también tiene que realizar una maniobra de movilización. Tener en cuenta que en estos pasos siempre tiene que ser una hemostasia prolija. En todos los pasos se realiza hemostasia, pero acá dentro del abdomen, una vez que está dentro del abdomen, tiene que hacer una hemostasia prolija. ¿Por qué? Porque si queda un vaso sangrante, eso es igual a que el cirujano posteriormente tiene que ser reoperado para solucionar el problema del sangrado. Y por último, ya realiza la resección o ectomía o la ostomía o la anastomosis, que eso nos lo va a enseñar el doctor César Rota en la clase que sigue. Ahora vamos a presentarles los pasos de dos resecciones o dos operaciones que son las más frecuentes que tenemos, que se hacen en cirugía, por una laparotomía, ¿no? Son la apendicectomía y la colecistectomía. Empecemos por la apendicectomía con una incisión de McBurney. Es una incisión en el punto de McBurney de unos 3 a 5 centímetros, y vemos que se secciona piel, se incide piel, tejido celular subcutáneo, hasta que se llega a la aponerosis del oblicuo mayor. Se incide la aponerosis del oblicuo mayor y se divulsionan las fibras en el sentido de este músculo. Se hace una divulsión de estas fibras y se llega más internamente a las fibras del oblicuo menor. Se incide la aponerosis del oblicuo menor y se hace también la divulsión en el sentido de las fibras del oblicuo menor. Y nos encontramos con el músculo transverso, el cual también se divulsiona en el sentido de sus fibras. Nos encontramos con el peritoneo, que es una lámina muy delgada, casi transparente. Se carga el peritoneo con 2 pinzas hemostáticas y se hace un pequeño corte del peritoneo y llegamos al ciego. Con esta incisión se llega al ciego. Sabemos que en el ciego se encuentra el apéndice cecal. El cirujano busca el apéndice cecal y una vez que lo encuentra, lo coge con una pinza en el extremo distal del apéndice cecal, pero en el mesoapendicular. En el mesoapendicular se coge con una pinza para presentar y reconocer la arteria apendicular. La arteria apendicular corre paralela al apéndice, un poco más alejadita, unos 2 centímetros, o centímetro y medio, 2 centímetros, y se tiene que reconocer esta arteria apendicular. Se hace un pequeño agujero a nivel del mesoapendicular y se hace doble ligadura y se corta entre las 2 ligaduras, o sea que se liga proximalmente y distalmente la arteria apendicular. Una vez que hemos realizado esto, se busca la base del apéndice, se carga con una pinza el apéndice, se encuentra la base del apéndice y se pone una pinza hemostática en la base, una pinza de Kelly o de Crille en la base, y se anuda en la misma base, se hace se le anuda, o se le puede realizar también un punto de jareta, pero siempre hay que anudar primero la base apendicular. Entre la base apendicular, donde se le ha hecho el doble, triple nudo, con 1 o 2 hilos, y
y la pinza que se pone hemostática, entre ellos dos se hace el corte y se estirpa el apéndice cecal. Nos queda el muñón apendicular anudado. Este muñón apendicular se puede dejar libre, que se llama muñón libre, o si quieren ustedes invaginarlo, le hacen este punto en bolsa de tabaco, que lo están viendo acá, y ustedes ya conocen porque en la última práctica les he enseñado el punto en bolsa de tabaco. Con este punto ustedes pueden invaginar, como ven en este último dibujo, el ayudante está introduciendo el muñón apendicular anudado, lo está introduciendo y el cirujano empieza a anudar la bolsa de tabaco, el punto de bolsa de tabaco, para que se invagine el muñón apendicular. Ahora veamos la otra cirugía que es frecuente, que es la colecistectomía. Y vamos a ver los pasos de la colecistectomía con la incisión de Kocher, o sea, la subcostal derecha. El cirujano incide piel, celular subcutáneo y llega a la aponeurosis por la parte medial, la aponeurosis del estuche de los rectos, y la parte más externa, lateral, la aponeurosis de los oblicuos. En estos casos se inciden las aponeurosis y se inciden las fibras musculares. Acá se ha incidido la aponeurosis anterior del estuche de los rectos y vemos las fibras musculares de los músculos rectos, y acá se ha incidido el oblicuo mayor y encontramos las fibras del oblicuo menor. Todas las fibras musculares se inciden, todo se corta, generalmente se corta con electrocauterio para que no sangre, pero se cortan también las fibras del músculo recto, hasta que se abre la aponeurosis posterior del músculo recto y se llega al peritoneo, y se abre el peritoneo y llegamos a cavidad. Una vez que llegamos a cavidad nos encontramos con la vesícula biliar. La vesícula biliar, se le pone una pinza en el fondo de la vesícula biliar, en el fondo de la vesícula biliar se pone una pinza hemostática para cargar, para jalar la vesícula biliar, y otra pinza en el bacinete o bolsa de Hartmann. Se pone otra pinza también para traccionar. Traccionando la vesícula biliar es una tracción delicada, por supuesto, pero traccionando la vesícula biliar lo que queremos es presentar esta parte de acá, que es el hilio hepático y los elementos que llegan al hilio hepático, que es el conducto cístico y la arteria cística y la vía biliar principal. Tenemos que reconocer estos elementos, porque si no, podemos en la cirugía dañar elementos como la vía biliar principal y estamos produciendo una vía heterogénea. Para esto nosotros debemos de conocer esto de acá, que es el triángulo, este blanquito, es el triángulo de Calot. Y en François Calot, en 1890, en su tesis en París, de la colecistectomía, se llama la tesis, describió su triángulo, y los lados de su triángulo de Calot era, el lado superior era la arteria cística, el lado interno era el colédoco o la vía biliar principal, y el lado externo era el conducto cístico, era el triángulo de Calot. Posteriormente, en 1906, Boudet describe este triángulo un poco más grande, el de color negro, que tiene los lados algo parecidos. El lado interno es también la vía biliar principal, el colédoco, el lado externo el conducto cístico, pero el lado superior corresponde al borde inferior del hígado. Es un triángulo un poco más grande. Por la importancia que si nosotros reconocemos este triángulo, que muchos autores refieren que este triángulo de Boudet también lo llaman como de Calot, sabemos que dentro de este triángulo, además de reconocer estos elementos importantísimos, podemos tener también, o se encuentra también un ganglio, el ganglio de Mascagni. Sabemos que más profundamente tenemos la rama derecha de la vena porta. Reconociendo estos elementos, ya nosotros sabemos qué cosa el cirujano sabe dónde está el conducto cístico y la arteria cística, y no va a realizar y no va a producir una iatrogenia seccionando la vía biliar principal. O sea, es muy importante reconocer el triángulo de Calot, o el de Boudet. Una vez que reconoció eso, le pone doble ligadura el conducto cístico y lo secciona. En este caso, en este dibujo, le ha puesto una cánula para tomar una colangiografía, porque probablemente tiene la sospecha de que hay cálculos en la vía biliar principal. Actualmente esto casi no se hace, porque los pacientes que van a ser operados de vesícula
ya se le ha hecho la ecografía previamente y los ecografistas ahora muy bien pueden decir con mucha precisión si es que la vía biliar principal tiene litiasis o no. Entonces se evita tomar una coronografía intraoperatoria. Bueno, le pone doble ligadura, secciona el conducto cístico y después se va hacia la arteria cística, le pone igual doble ligadura y sección. Posteriormente ya se aboca el cirujano a resecar la vesícula biliar, a sacarla, a separarla del lecho vesicular. Y esto lo separa, acá lo está haciendo con una torunda, pero esto se separa generalmente con electrocauterio para que vaya separando y vaya quemando, cauterizando pequeños vasitos que van desde el lecho vesicular hacia la vesícula, que pueden sangrar, o pequeños conductillos. Y realiza la extracción de la vesícula biliar de esa forma. Una vez que extrajo la vesícula biliar, puede realizar esta maniobra que es la peritonización del lecho vesicular, o lo puede dejar sin peritonizar, simplemente con una buena hemostasia, revisando bien la hemostasia, que no quede ningún punto sangrante. Y por último, entramos al último de los pasos de la laparotomía, que es la síntesis, o sea, unir lo que hemos abierto. Conjunto de maniobras para unir los tejidos divididos, restituyendo su continuidad anatómica y funcional. En la medida de lo posible, hay que hacer eso, reconstituir la continuidad anatómica y funcional. Para eso, el cirujano tiene que conocer ampliamente los diferentes tipos de sutura que tiene a la mano, del material que va a utilizar. Recomendaciones: una revisión meticulosa de la hemostasia. Eso lo hemos dicho anteriormente. Antes de cerrar, hay que revisar meticulosamente la hemostasia, que no quede ningún punto sangrante intraabdominal. Que se haga el recuento de la gasa, que no vaya a quedar ninguna gasa dentro del abdomen. Si nosotros estamos cerrando y la señorita instrumentista dice, doctor, falta una gasa, tenemos que cortar los puntos que hemos puesto para cerrar y empezar a buscar la gasa dentro del abdomen nuevamente. Suturar plano por plano, se lava la herida operatoria, de ser necesario, se puede suturar en un solo plano, eso lo vamos a ver más adelante, y lo mismo que aplicar los puntos de refuerzo. Siempre en el cierre evitar dejar espacios muertos. Como le dije, el cirujano debe conocer los tipos de material de sutura. Esto ya ustedes lo han visto en las clases anteriores, no nos vamos a detener en esto, pero el cirujano debe conocer todos los materiales que tiene a la mano, monofilamentos, los absorbibles, no absorbibles, los naturales, los no naturales, y todas las ventajas de cada uno de ellos y sus desventajas. Y de eso el cirujano tiene que escoger lo que va a usar y en cada cual de los materiales va a utilizar. Lo mismo de conocer las características de las suturas, la fuerza tensil, que ya saben qué cosa es eso, se les ha enseñado, el calibre, la capilaridad, la memoria, la reacción tisular y el tiempo de absorción de cada una de las suturas que el cirujano va a utilizar. Lo mismo que de conocer todos los puntos que puede realizar, los puntos separados o los puntos continuos, o surget, también llamado surget, ¿no? Los debe de conocer para ver qué punto va a utilizar y en qué momento. Porque hay puntos que son invaginantes, otros vertientes, entonces tiene que saber qué punto va a utilizar en cada momento. Ya nos va a enseñar el doctor Rota qué puntos se utilizan para la sutura de las anastomosis, ¿no? Si dicen puntos invaginantes, ya nos va a enseñar cuáles son esos puntos. Nosotros nos vamos a detener en este último punto que vemos acá abajo, que son los puntos de contención o retención. Estos puntos de contención o retención los usa el cirujano cuando va a cerrar la pared abdominal. El cirujano piensa que el paciente va a tener problemas en la cicatrización de la herida. ¿Y cuáles son estos pacientes que tienen problemas? Son los pacientes desnutridos, que tienen disproteinémicos, los pacientes con cáncer, los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes que están usando corticoides que retrasan la cicatrización, los obesos, por la tensión que tiene la pared abdominal, los diabéticos, los pacientes con ascitis, mucha presión intraabdominal que hace que ejerza mucha tensión en las suturas, los pacientes con aumento de presión intraabdominal, como los tosedores crónicos, los pacientes prostáticos que tienen que estar pujando, entonces hay mucha tensión. En los pacientes que ya se ha hecho una sutura, o sea, en las resuturas, en los ancianos, en algunos ancianos y en algunos casos de pacientes de emergencia. ¿Y cómo son estos puntos? Son puntos que agarran
toda la pared abdominal en su totalidad. Entran por la piel, atraviesan el celular subcutáneo, atraviesan las aponeurosis, atraviesan el tejido muscular, las otras aponeurosis, peritoneo, y llegan a la cavidad y salen igualito, atravesando todos los elementos de la pared abdominal. Es importante que ustedes sepan que estos puntos de contención o retención no se retiran otros puntos, sino estos tienen que quedar 21 días. Se retiran a los 21 días. Y por último vamos a ver las complicaciones de la laparotomía. Sí, esa es la complicación de la mayoría de las cirugías. Y tenemos diferentes complicaciones. Complicaciones, vamos a ver primero de las heridas. Tenemos hematoma, seroma, infección, dehiscencia. Las dehiscencias pueden ser parciales o totales. Y las totales no llevan a la evisceración. Lo más frecuentes son las infecciones, lo que más vemos. Y veamos unas fotos para recordar una infección de herida. Vemos esta herida infectada, los signos inflamatorios alrededor de la herida. Esto nos indica ya que hay una gran infección en esta herida. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Tenemos que retirar estos puntos, retirar los puntos para drenar esa materia que está ahí. Y la herida todos los días, hay que retirar los puntos. Tenemos en el lado derecho el absceso. Sabemos que los abscesos, el tratamiento de los abscesos es drenaje también de la pus. Hay que drenar también los abscesos. En el lado izquierdo medio tenemos el seroma. El seroma es también un abultamiento de la herida, un abultamiento que es renitente, ¿no? Por la colección de tejido seroso, secreción serosa dentro de la herida. Su tratamiento es de dos formas: o retira un par de puntos y por ahí lo drena, o también con una jeringa y una aguja punza y puede aspirar esa secreción serosa. En estos casos no se pone colorada la herida, simplemente son un abultamiento renitente. En el lado derecho, de la parte media, el hematoma, los signos de que hay hematoma, que hay sangrado, ¿no? Que también se puede drenar el hematoma sacando un par de puntos y empezar a sacar los coágulos. En el lado inferior izquierdo, una dehiscencia de la pared, se han roto todos los puntos y hay una evisceración, se salen las vísceras, hay que resuturar a este paciente. Y en el lado derecho inferior, las fístulas enterocutáneas. También tenemos complicaciones respiratorias. Podemos tener de la simple atelectasia, que es lo más frecuente, la complicación más frecuente en los pacientes operados, que es la atelectasia, y por eso se le hace respirar. Desde el día siguiente el paciente tiene que hacer sus ejercicios respiratorios para que no presente estas atelectasias. Tenemos también aspiraciones pulmonares, a veces en el momento de intubar al paciente puede aspirarse, podemos tener neumonías, puede haber derrames pleurales, pero lo más frecuente son las atelectasias. Podemos tener complicaciones cardíacas desde arritmias hasta infartos. Podemos tener complicaciones peritoneales, como hemoperitoneo, cuando hay sangrado, cuando no hemos hecho una buena hemostasia y hay sangrado, tenemos un cuadro de hemoperitoneo, tenemos que abrir al paciente nuevamente para buscar el punto sangrante y ligarlo. Podemos tener bilis peritoneo, hemos operado de la vesícula, se ha escapado la ligadura del conducto cístico y empieza a drenar la bilis dentro del abdomen, es un cuadro de bilis peritoneo, tenemos nuevamente reoperar a este paciente. O peritonitis purpurentas. Complicaciones gastrointestinales, la más frecuente es el hilio adinámico. Todos los pacientes que son operados, que uno manipula las asas intestinales, presenta un hilio adinámico que se resuelve espontáneamente a las 12 a 24 horas. El hilio adinámico. Pueden llegar a veces a presentarse obstrucciones intestinales. Muchas veces estas obstrucciones intestinales, cuando hay obstrucción intestinal, muchas veces hay que reoperar al paciente, puede ser por bridas que se han formado o adherencias. Puede haber dehiscencias, fístulas enterocutáneas. Tenemos también complicaciones urinarias, como retención de la orina, globo vesical, que puede ser con cierta frecuencia, lo podemos ver, o infección del tracto urinario en los pacientes que han sido sondeados. Y puede haber también complicaciones hepáticas, como hepatitis medicamentosa por los anestésicos. Y esta, que he puesto otras complicaciones, se lo he agregado yo para que ustedes no se olviden que esta también, la iatrogenia, es una complicación tanto para el paciente, acá se olvidó el cirujano de una pinza, ¿no? O puede ser otro tipo de iatrogenia. Es una complicación tanto para el paciente, que en este caso tiene que ser reoperado, si se olvida una gasa, tiene que ser reoperado, como para el cirujano, porque se puede ganar un juicio que no lo va a dejar dormir mucho tiempo.
Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas ahora o después? Después será. Ya.